Bien, dentro de las cosas nuevas en el programa está el formato también del panel o el debate. Y ahora en esta última sección del programa vamos a tener una conversación con dos de nuestros entrevistados que ahora van a ser panelistas. Juan Luis de Negre y Guido Lucioni están en el estudio y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a evaluar lo que ha sido hasta el día de hoy el gobierno nacionalista y vamos a ver un poco las perspectivas que hay de cara a este próximo gobierno que tenemos que elegir muy pronto. Juan Luis, cuéntanos un poco, yo les preguntaba antes en la pausa, ¿qué nota se le podría poner al gobierno? Por esta primera parte que queda un poquito. Yo le pondría un 7, porque... 0,7 sobre 20. 0,7 sobre 20. ¿Por qué? Porque empezó con mucho entusiasmo, porque galvanizó las multitudes, ¿no? Era un gobierno honesto, se suponía, era un gobierno de transformación y además que tuvo varios esfuerzos reformistas, ¿no? Pero que al final de estos 5 años no ha logrado entregar lo que prometió, ¿no? Sus leyes más importantes no han sido concretadas, o sea, han sido aprobadas en el Congreso, han sido debatidas, han generado mucha conmoción, pero luego de eso, unos meses después, las cosas siguen igual. Entonces es el gobierno de que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Guido, ¿cuál es tu apreciación? Y primero la nota, 0,7 es un jalado. Mira, la verdad es que me iba por el 0, ¿ya? Pero es creo que mezquino ponerle 0,0, ¿no? O sea, algo... No ha habido estatización. Bueno, o sea, la gente pensaba que se iba a sacar 0,5, ¿no? Creo verdaderamente que... A ver, yo le iba a poner 0 porque creo verdaderamente que lo está haciendo verdaderamente mal. O sea, la conflictividad política a la que nos ha llevado el gobierno es espantosa. Pero efectivamente, la verdad es que Juan Luis me ha convencido de que le debería de poner un 7. Ahora, y el tema de los programas sociales, porque digamos, para mitigar, ¿no?, el tema de la pobreza, se implementaron algunos programas con el ánimo de justamente llegar a las poblaciones pobres. ¿Ni eso creen que ha funcionado bien? ¿Qué piensas, Juan Luis, y luego? Yo creo que el esfuerzo que ha sido continuado más bien, porque los programas sociales no fueron idea de este gobierno, ¿no? Más bien ellos han hecho un esfuerzo interesante de ordenar y de crear este nuevo ministerio. Y me parece que el resultado ha sido muy pobre para la expectativa, ¿no? La expectativa que se tenía de este gobierno era más transformadora y la reducción de la pobreza ha sido casi efímera si la comparamos con el gobierno anterior de Alan García. Entonces, y yo creo que eso se debe no por el manejo de los programas sociales en sí, sino más bien por el manejo económico que ha tenido este gobierno, que ha sabido desaprovechar el crecimiento. ¿Qué piensas tú? Yo también creo que el crecimiento ha estado absolutamente desaprovechado. Yo creo verdaderamente que los programas sociales han sido un fracaso y por un tema que te lo pinta muy claro, el tema de la anemia. La anemia en el Perú ha aumentado enormemente. ¿Por qué? Porque programas sociales que funcionaban han sido cortados y han sido reemplazados por programas sociales como Caliwarma, que en realidad no están tomando en cuenta, por ejemplo, las necesidades de hierro de los niños. Ahora, a mí me llama la atención, digamos, ahora el tema del fenómeno del niño, la falta de previsión, a veces en el tema de las heladas, también en Puno y en el sur del país, todos los años ocurre lo mismo y, digamos, el gobierno como que llega siempre tarde, ¿no? ¿Ha habido algo de planeamiento estratégico? ¿Qué creen? A ver, no, yo creo que absoluto, y la verdad es que tengo pánico de pensar lo que va a pasar con el fenómeno del niño. En los años 90, en el fenómeno del niño anterior, hubo muchísima preparación y se sintió el fenómeno del niño. Y la verdad es que yo no sé cuán preparados estén, pero la verdad es que por el manejo que ha habido del gobierno en general, a mí me da muchísimo miedo con lo que se viene. Juan Luis. Yo estoy de acuerdo. Creo que la improvisación ha sido el ritmo bajo el cual este gobierno
ha bailado estos 5 años, ¿no? Hemos tenido un gobierno que no ha sabido enfrentar sus principales retos y se ha ido desagregando conforme vamos llegando al culmino de estos 5 años, entonces ha perdido legitimidad. Esa legitimidad que le permitiría liderar un esfuerzo de prevención, ¿no? Y probablemente ni siquiera esté en agenda política del presidente y la primera dama porque están concentrados más bien en defenderse de los propios errores que han cometido. Ahora, hay quienes sostienen que el gobierno... Perdóname, el intento más importante que se ha hecho por prevenir el niño es cancelar el Dakar. Tú sabes que Es un chiste, en ¿no? el Consejo de Ministros se ha discutido y se ha cancelado el Dakar por el niño, porque los fondos que se iban a usar para el Dakar se van a usar ahora para el niño. Entonces, Increíble. la verdad es que... Ahora, yo quería ir un poco por el tema que mencionaste, el tema del MEF, o sea, el modelo, ¿no? que ha continuado en los últimos 3 o 4 gobiernos, iba a ser objeto de cambios. Algunos exigen que se hagan algunos cambios, hay quienes quieren hacer una gran transformación, pero lo cierto es que no se ha cambiado casi nada. ¿Tú crees que hay que hacer algunos ajustes? Yo creo que el modelo del MEF es un modelo donde el poder económico muchas veces impide que se hagan algunos cambios necesarios institucionales. No me refiero a cambios en el modelo de mercado, que yo creo que eso ha tenido réditos, pero es necesario una reforma más importante con apoyo económico para poder ver esos éxitos económicos, ¿no? Y eso parte por una reforma necesariamente institucional. Y si el MEF muchas veces pone peros y es muy conservador en algunos aspectos para esos y no apoya esos cambios, entonces vemos que un gobierno tiene el enemigo en casa, ¿no? Y si el presidente o la primera dama le hacen amén constantemente y no guían el proceso de reforma social y política institucional, entonces vamos a ver lo que estamos viendo ahora. Esa pregunta y Guido, el tema del MEF y el tema de... muchos creían que el tema económico iba por una cuerda y el tema político podía, digamos, ir por cuerda separada. Tú eres el que cree que van de la mano y si no hay una reforma política, la economía también entra en problemas. ¿Qué piensas tú del MEF? Yo creo que gracias a Dios se mantuvo Castilla al comienzo del gobierno. Yo creo que fue importante y fue un mensaje importante del gobierno para con los inversionistas el mantener digamos, la continuidad del modelo. El problema es que creo que el MEF no ha sido lo suficientemente eficiente. Un ejemplo, empezaron a decir que en el Perú había una burbuja y que había que evitarla, una burbuja inmobiliaria y que había que evitarla hace un par de años. De repente lograron frenar la construcción, por supuesto pararon la economía y estamos viviendo las consecuencias. La bolsa de valores se nos ha caído este año en 30% hasta ahora. El viernes pasado cayó en 10%, el lunes en 2%. Sí, no, es terrible, es terrible. La economía no anda bien. Ahora, yo tengo otra pregunta. Este año falleció José Matos Mar, uno de los principales estudiosos del Perú, que fue quizá el principal promotor del estudio de la informalidad. Después Hernando de Soto lo ha hecho. La informalidad es un tema que no se ha resuelto y no han habido políticas públicas claras para, digamos, cambiar la situación. ¿Qué piensan ustedes de este asunto que está, digamos, en agenda, pero en la verdadera agenda nacional, no en la agenda de Nadine, ¿no? La informalidad. Bueno, el ejemplo más claro que tienes del trabajo en la informalidad ha sido el enfoque del gobierno en terminar con la minería informal. Son 2 millones de personas que están metidos en minería informal. ¿Tú crees que van a poder acabar con eso? Lo que tienes que hacer con esa gente es, como dice Soto, es incorporarla a la economía formal, atraerlas. Lo que han hecho al apretar a los informales es alejarlos del sistema formal y hacer que producir oro sea, por ejemplo, tarea solamente de gran minería, porque todos los pequeños mineros que producían oro legalmente ahora ya no existen. Fuera del sistema, no claro, existen. Están condenados a ser un poco... En el Perú no se puede hacer pequeña minería por la cantidad de trabas y normas que hay. El Perú
ahuyenta en todos los sectores, este es un ejemplo, ahuyenta en todos los sectores a la formalidad. ¿Qué piensas, Juan Luis, tú sobre el tema de la informalidad y lo que mencionaba Guido sobre el caso de la minería informal, ¿no? Realmente el sistema no ayuda. Yo digo, ser un pequeño empresario en el Perú es complicadísimo. En Ámsterdam, de hecho, no debe ser tan complicado. Bueno, todos los países tienen sus aspectos complicados, ¿no? Su burocracia. Pero la gran diferencia es que a pesar de los trámites o a pesar de la burocracia, las cosas funcionan, ¿no? Y creo que este gobierno ha perdido la gran oportunidad de hacer la gran revolución tecnológica en este país. Hacer un sistema de gobierno que pueda ser, que esté abierto y que sea amigable al público en general, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Nosotros, como comentaba Guido, atacamos el problema con la fuerza, ¿no? La persecución, y además es una persecución frívola, es una persecución de pantalla, porque finalmente perseguimos como locos la minería ilegal, pero aquí ahorita hay informalidad en las calles y no pasa nada, ¿no? O los camiones que pasan por vías que no deben. Entonces, es una lucha selectiva de la informalidad, lo cual relativiza también el compromiso que tiene el gobierno con la lucha de la informalidad, pero a su vez no damos una alternativa a esas personas que existen y que no van a desaparecer por más de que las bombardees. O sea, van a vivir ahí. Y cuando les quites esa informalidad, van a pasar a otro tipo de informalidad. Ahora, una cosa además, literalmente bombardees, ¿eh? Sí, porque sí, acá Urresti se dedicó a volar plantas y voló incluso plantas que tenían permiso. Es una vergüenza. Una vergüenza. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, más que todo una reflexión, o pedirles una reflexión en torno a lo que estamos haciendo en esta noche aquí en el canal, ¿no? Ustedes podrían estar en grandes corporaciones, ocupándose de asuntos empresariales, pero están ambos estudiando y trabajando por el tema político, el tema público. ¿Creen ustedes que hay esperanza? Yo tengo una hija pequeña, tú creo que tienes también planes de quedarte en el Perú. ¿Creen que hay, digamos, luz al final del túnel? Porque, digamos, esto que desanima, ¿no? O sea, cuando la gente los ve interesados en la política, dicen que están un poco locos, ¿o no? Bueno, mira, gracias a Dios, creo que Verónica Mendoza no va a poder ganar la elección y el Perú no se va a destruir por completo. Creo que estamos viviendo un bache del que podemos salir. Creo que los electores nos han metido en un bache del que creo que podemos salir. El Perú ha venido creciendo, el Perú ha venido haciendo las cosas bastante bien dentro de todos los problemas. Efectivamente, el Estado ha estado muy alejado de las poblaciones. Tú no puedes hablar de libre mercado cuando todavía tienes pueblos en el interior del país a los que te demoras en llegar más que en ir a Europa. ¿De qué mercado le estás hablando a esas poblaciones? ¿Qué mercado existe? Entonces, tenemos una brecha de infraestructura que hay que ir a solucionar, y tú hablabas ahora de la regionalización, y la regionalización no va a existir en la medida en que no integres el país, en la medida en que no integres a todas las poblaciones, en la medida que el Estado no llegue. Y el Estado no va a llegar si por lo menos no hay carreteras, sí. y no hay que decir de teléfonos. Sí, no, la integración y la inclusión de la gente pasa por el hecho de estar interconectados. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué regresaste de Europa? Dijiste, hay que ir a rescatar al Perú. Yo creo que existe una generación o varias generaciones que hemos ido viendo el progreso del país y las idas y vueltas. Y creo que en ese contexto esta nueva generación tiene sed de patria, evocando las palabras de Víctor Andrés Belaúnde del 14, y en ese sentido se han hecho otros esfuerzos alternativos, no solo a través de la política formal, sino que hay muchos proyectos sociales de transformación para poder tener agua potable limpia, ¿no? Para poder financiar la construcción de casas, ¿no? Entonces, muchos jóvenes se organizan al margen de los partidos políticos, al margen de la política formal, y intentan transformar la realidad porque están cansados y porque saben que el poder político o el poder institucional no logra entregar, no logra traernos resultados, ¿no? Entonces, el desencanto no significa frustración, sino significa busquemos alternativas para bypassear el gobierno y poder hacer lo que a ellos les corresponde por nuestra cuenta, ¿no? Y lo que necesitan hacer el Estado y los partidos políticos, el establishment, a fin de cuentas, es darse cuenta de eso y comenzar a
a través de las asociaciones sociales, plantear soluciones creativas. Últimas intervenciones. El tema de esta expresión, roba pero hace obra, o hay que votar por el menos malo, ¿qué les merece? Porque hay gente que ya tiró la toalla y dice, ya bueno, este es el menú, ¿no? No hay nada que hacer. Mira, la verdad es que no les termina de faltar razón. O sea, si tienes un montón de malos, votas por el menos malo, pero al final es lo que tenemos. Yo creo que el Perú y la clase política, o quiero creer que el Perú y la clase política es bastante menos corrupta de lo que estamos viendo. Creo que frente a toda la corrupción que existe en algunos sitios, existe también gente trabajando por el desarrollo del país. Honestamente. Honestamente. Yo creo que, y lo he visto, yo creo que en realidad, bueno, y es difícil decir esto cuando tienes a un Toledo al que se le han encontrado compra de propiedades y tienes unos cuadernos llenos de cuentas impresionantes, ¿no? Pero yo sí creo que el sistema está menos sucio de lo que está. Y si queremos cambiar al Perú, y si queremos hacer que el Perú funcione, tenemos que hacer política. Y la política se hace desde donde está la política. O sea, no vamos a hacer política... desde una ONG. Exactamente. El Perú no va a cambiar desde una ONG. El Perú no va a ser gobernado desde una ONG. El Perú es gobernado desde el Estado. Y para llegar a manejar el Estado tienes que hacer política. ¿Tú también crees en eso, en que hay que, digamos, el poder político se ejerce desde el Congreso de la República, la Presidencia de la República, los partidos políticos, la gente, las alcaldías? Si la gente quiere olvidarse de ese adagio de roba pero hace obra, tiene que participar en política necesariamente, sea formando sus propios partidos políticos o participando en los partidos políticos que existen, ¿no? Y solo así vamos a poder transformar la realidad, porque los partidos políticos que tenemos ahora son el reflejo de nuestra sociedad. O sea, las personas que dicen roba pero hace obra siguen votando por esas mismas personas y siguen religiendo, o mejor dicho, no religiendo, pero cambiándolos por personas peores, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, por un lado, cambiar el chip y comenzar a participar, comenzar a enfrentar nuestra realidad y no vivir un sueño de hadas haciendo trabajo social, sino que tenemos que hacer las dos cosas. Podemos hacer las dos cosas. Y en este tiempo que queda de campaña, las cosas pueden cambiar, nada está dicho todavía, ¿no? O sea, no. El Perú todavía podría, ¿no?, elegir un futuro diferente al que está en la mente todavía de las personas hoy. Siempre. ¿Sí? Yo creo que lo que va a pasar más o menos lo puedes prever hoy. Al final estas son cosas preveíbles. Yo creo en cosas como que Keiko va a pasar a segunda vuelta. Creo que va a pasar o con Alan o con Kuczynski. Yo espero que se haga justicia en los casos de corrupción que se están viendo. Espero que la gente también respete esta justicia, pero sí creo que las cosas van por ese camino. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que no se formen nuevos partidos políticos y espero que la gente empiece a entrar a los que existen porque los pueden cambiar. Claro. Vamos a ver. Creo que finalmente la fibra moral de la sociedad peruana es cada vez más sensible, ¿no? Lo vimos en la repartija, aunque de manera esporádica, porque eso no ha continuado, pero creo que conforme pasan los años, los peruanos se vuelven más reacios a la corrupción, más reacios a la componenda, y sus reacciones son cada vez más virulentas. Siento que en esta campaña vamos a ver más de lo mismo, pero tengo la esperanza que los candidatos que sean electos reciban el triple o el cuádruple de fiscalización de parte de los medios, de parte de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Juan Luis, por estar con Gracias a ti. No, y con ustedes, muchas gracias también por acompañarnos desde sus hogares. Yo tengo que disculpar a Gunter Pauli, que se había comprometido a estar con nosotros en este programa, pero que por cuestiones de el vuelo en el que tenía que llegar a Lima llegó retrasado y no va a poder acompañarnos esta noche. Ya veremos si es que podemos tener una entrevista con él, ¿no?, grabada. Muchas gracias a ustedes en sus hogares. Nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas noches.
Boca a Boca.